El equilibrio de poder. ¿Qué posición ocupamos los humanos en la guerra entre el mundo de las plantas y el mundo animal? ¿Somos simples víctimas indefensas del daño que las lectinas vegetales pueden infligir a nuestros desvalidos cuerpos? En absoluto. Es importante saber que aunque las lectinas pueden ser tóxicas e inflamatorias y tienen capacidad para interferir en el sistema de envío de mensajes interno de nuestro cuerpo, todos los animales, incluidos los seres humanos, han desarrollado medios de defensa para que estos compuestos resulten inocuos, o al menos para mitigar sus efectos. Un mecanismo defensivo basado en cuatro pilares nos protege de los efectos tóxicos de las plantas y más específicamente de los de las lectinas. El primero, la primera línea de defensa la constituyen el moco nasal y la saliva de la boca, conformados por los denominados mucopolisacáridos, término que significa formados por muchos azúcares. ¿Adivinas la función de estos azúcares? Así es, atrapar lectinas. Recordemos que las lectinas tienden a unirse a los azúcares. La próxima vez que notes que moqueas al tomar alimentos picantes, podrás saber que acabas de ingerir unas cuantas lectinas. La dosis extra de moco no solo atrapa las lectinas que ingieres, sino que también proporciona un revestimiento adicional al esófago que facilita el tránsito descendente del alimento a lo largo de él. 2. La segunda línea de defensa está formada por el ácido del estómago, que en muchos casos se ocupa de la digestión de las proteínas que constituyen las lectinas, aunque no de todas. 3. La tercera línea de defensa la integran las bacterias presentes en la boca y en el intestino, parte del microbioma, que han evolucionado para consumir lectinas antes de que éstas tengan la oportunidad de interactuar con la pared intestinal. Cuanto más tiempo se haya estado tomando alimentos vegetales con determinadas lectinas, mayor será el nivel de producción de bacterias específicas destinadas a combatir sus efectos. Ese es el motivo por el que cuando se elimina por completo el gluten de la dieta, los microorganismos que se alimentan de él mueren y se agotan. Como consecuencia de ello, cuando se vuelve a tomar gluten o se toma algún alimento con gluten de modo inadvertido, no es posible digerirlo, con las consiguientes molestias. La cuarta y última línea de defensa es una capa mucosa producida por determinadas células en el intestino. Como la mucosidad de la nariz, de la boca, de la garganta y de todo el tubo digestivo hasta el ano. Esta capa de moco intestinal que actúa a modo de barrera mantiene a raya en el intestino a los compuestos vegetales que se hayan ingerido, utilizando los azúcares del moco para atrapar y absorber las lectinas. Para los fans de las series de películas de la Guerra de las Galaxias o Star Trek, el mecanismo de acción de esta capa mucosa es equiparable al de un escudo de fuerza activado. Tomadas en conjunto, estas cuatro líneas defensivas componen un sistema realmente eficaz. Sin embargo, cuanto más numerosas sean las tropas que en forma de lectinas atacan estas defensas, mayor será el número de moléculas de azúcar utilizadas y por consiguiente, mayor será también la probabilidad de que las lectinas se dirijan a donde en realidad desean ir, a las células vivas que revisten el intestino. Aquí es cuando realmente se nos pone a prueba. Por supuesto, contamos con otra poderosa arma en nuestra batalla contra las lectinas, el cerebro. Una vez que sabemos que determinados alimentos resultan problemáticos, podemos evitar su consumo, tomarlos solo de forma ocasional o mitigar sus efectos con los diversos métodos de preparación que nuestros ancestros conocían desde antiguo y que trataremos en su momento. También es fácil deducir por qué el uso de los fármacos que eliminan la acidez del estómago y la adopción de una dieta completamente libre de gluten no son aconsejables. En este último caso,
es decir, con la dieta completamente libre de gluten, con la excepción del pequeño porcentaje de pacientes a los que se les ha diagnosticado enfermedad celíaca. Una vez que conozcas más sobre tu aparato digestivo y sobre los microbios que alberga el intestino, estarás en mejores condiciones para utilizar el cerebro en la corrección de las iniciativas equivocadas en este contexto. Así pues, ya conocemos cuáles son las estrategias de defensa humanas y en la parte 2 del libro repasaremos las medidas específicas destinadas a fortificar esas defensas. Pero como en la preparación de un partido de fútbol americano de la NFL, pasemos ahora a analizar cómo deberá actuar la línea de ataque contra las lectinas. Las plantas atacan nuestro formidable sistema de defensa aplicando una estrategia fundamentada en 3 puntos esenciales y haciendo que nos sintamos enfermos en diversos frentes. Estrategia de ataque de las lectinas número 1. Superar la pared intestinal. El primer objetivo de las lectinas es atravesar las denominadas uniones herméticas que se establecen entre las células del revestimiento de la pared mucosa del intestino. Dicho revestimiento, aunque parezca increíble, consta únicamente de una capa celular. Si bien su superficie es equivalente a la de una cancha de tenis, es difícil de imaginar que una capa unicelular sea capaz de regular una zona de interfase de tales dimensiones. Las células intestinales absorben vitaminas, minerales, grasas, azúcares y proteínas simples, pero no las proteínas grandes y complejas. Y las lectinas son proteínas de un tamaño relativamente grande. Cuando la salud del intestino y el estado de sus capas mucosas son idóneos, las lectinas no tienen por qué ser capaces de atravesar la capa de células mucosas. Pero cuando hay algún problema, es fácil que los atacantes desplieguen toda su fuerza para alcanzar su objetivo. Y eso es precisamente lo que sucede cuando las lectinas atacan una pared mucosa debilitada. Si una o más de las 4 líneas de defensa antes citadas son traspasadas, las lectinas pueden superar las llamadas uniones herméticas de la pared intestinal, uniéndose a receptores en determinadas células con objeto de producir un compuesto químico llamado sonulina. La sonulina abre los espacios que existen entre las células del revestimiento intestinal, lo que facilita el acceso de las lectinas a los tejidos, ganglios linfáticos y glándulas circundantes, o bien al torrente circulatorio, donde no tienen ningún objetivo de qué cumplir. Una vez alcanzado su destino, actúan como cualquier proteína extraña, haciendo que el sistema inmunitario se vea impulsado a atacarlas. Piensa en las veces en las que se te ha clavado una astilla o una espina bajo la piel, cuando se ponen en funcionamiento los leucocitos de la sangre, generando inflamación y enrojecimiento. Al igual que sucede en esos casos, aunque no se pueda ver la respuesta que se generan como consecuencia del acceso a las lectinas de territorios que van más allá de sus límites en el organismo, puedo asegurarte que las lectinas invasoras estimulan el sistema inmunitario para que responda de un modo similar. Yo he podido comprobarlo de modo sistemático al medir las citocinas inflamatorias de mis pacientes, que actúan como alarmas antiaéreas para alertar al sistema inmunitario ante una amenaza de ataque inminente. Estrategia de ataque de las lectinas número 2. Confundir al sistema inmunitario por medio del mimetismo molecular. En el reino animal son numerosos los ejemplos de criaturas que imitan el comportamiento de otras especies en su propio beneficio. Algunas polillas adoptan posturas que simulan las de sus predadoras, las arañas, para mantenerse a salvo de ellas. La inofensiva culebra real coralillo o serpiente escarlata presenta una coloración muy similar a la de la mortífera serpiente coral, lo que constituye un poderoso factor disuasorio para sus potenciales predadores. Un insecto, el conocido insecto palo o insecto bastón, tiene un aspecto exactamente igual al de una rama seca, lo que le ayuda a protegerse frente a los predadores. Igualmente,
Las plantas adoptan formas similares a las de aves o insectos para evitar ser devorados por ellos. En consecuencia, no debe sorprendernos que las plantas elaboren intencionadamente lectinas, que son virtualmente indistinguibles de otras proteínas de nuestro cuerpo, aplicando una táctica conocida como mimetismo molecular. Las lectinas son casi indiferenciables de otras proteínas corporales. Al imitar a esas proteínas, las lectinas confunden al sistema inmunitario de la persona a la que invaden, haciendo que éste ataque a las proteínas del propio cuerpo. Otra posibilidad es que las lectinas se unan a receptores celulares actuando como una hormona o bloqueando las hormonas, interfiriendo así la comunicación entre las células del cuerpo y provocando el consiguiente caos. Lo veremos más adelante. Seguramente, en una o más ocasiones, te has dirigido a alguien en la calle llamándolo con otro nombre, para después disculparte diciendo que lo habías confundido con otra persona. El mimetismo molecular puede considerarse un modelo similar de identificación incorrecta de patrones. Las células de nuestro sistema inmunitario, al igual que otras células, utilizan identificadores de códigos de barras denominados receptores tipo TOL, conocidos por sus siglas inglesas TLR, que determinan si las proteínas son beneficiosas o lesivas. Estos receptores de patrones, cuya función se ha ido configurando a lo largo de millones de años de evolución, se ven expuestos a nuevos procesos de identificación de patrones ante ciertos alimentos que, por desgracia, imitan el comportamiento y la estructura de un extenso conjunto de compuestos, que normalmente imparten instrucciones a las células, en particular a las células inmunitarias y a las grasas, sobre qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, los compuestos anómalos indican a las células adiposas que almacenen grasa cuando no deben hacerlo o transmiten a los leucocitos el mensaje de que deben atacar a las células del propio cuerpo, en un claro caso de confusión de identidades. Algunos de tales compuestos son tan nuevos que la mayor parte de nuestros ancestros no se enfrentaron a ellos hasta hace 5 siglos e incluso otros, los más peligrosos, solo se han manifestado en los últimos 50 años. En el capítulo 2 abordaremos más en detalle los perniciosos y graduales efectos del mimetismo molecular. Estrategia de ataque de las lectinas número 3. Interferir la comunicación celular. Algunas lectinas también interfieren en la transmisión entre las células, imitando o bloqueando las señales hormonales. Las hormonas son proteínas que se encajan en auténticos puertos de acoplamiento en las paredes celulares y que emiten información sobre qué debe hacer la célula interesada. Por ejemplo, la hormona insulina hace que las células permitan que la glucosa penetre en ellas para aportarles energía. Si hay un exceso de glucosa, la insulina se fija a las células adiposas y las dirige para que almacenen la glucosa en forma de grasa, con objeto de utilizarla cuando la disponibilidad de alimentos sea menor. Una vez que la hormona libera la información, la célula informa a la hormona de que el mensaje ha sido recibido y ésta abandona su punto de inserción, que queda libre para otras hormonas. Con el fin de que todo este proceso se desarrolle de modo correcto, el puerto de conexión de la insulina ha de estar abierto y disponible. No obstante, las lectinas pueden fijarse a importantes puertos de conexión en las paredes celulares, proporcionando información errónea o bloqueando la transmisión de la información correcta. Por ejemplo, la lectina WGA presenta una sorprendente similitud con la insulina. Puede unirse al puerto de conexión de esta, como si se tratara de la verdadera molécula de insulina, pero a diferencia de la hormona real, no se desprende ya de su punto de ensamblaje, con una serie de devastadoras consecuencias, tales como disminución de la masa muscular, agotamiento cerebral y de las células nerviosas
y sobreabundancia de grasa.